digamos, demasiado amplio para hacerlo en una charla, pero bueno, vamos a intentarlo. Básicamente la charla está dividida, digamos, en diferentes partes. Una parte está relacionado a la historia, que considero, digamos, importante en nuestra formación, porque nos va a dar diferentes pautas sobre lo que se hacía antes. Luego, lo que, digamos, es necesario para hacer una cirugía cardíaca, como se habla o van a escuchar a la gente, a corazón abierto, y luego divido digamos, la cirugía de cardiopatías congénitas, la cirugía de cardiopatías adquiridas y el trasplante cardíaco, ¿no? Eso, digamos, son los ítems. Así que, por supuesto que es una charla abierta. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieren. A mí personalmente me gusta que pregunten porque eso implica que, digamos, bueno, quieren entender el tema, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tener, al cual agradezco a un colaborador que es mi yerno, que él, Nacho, que él me va a colocar, digamos, las diapositivas. Así que, bueno, estás ahí, ¿no? Hola. Sí, Nacho. Sí, ahí bueno, arrancamos. Bueno. ¿Cómo están? Hola. Dale, no, dale. ¿Ven el sí, se ve. Se ve, perfecto. Bueno, bueno, ahí está el título, Historias y Principios de la Cirugía Cardiovascular. Vamos a empezar por el primero. Este es, bueno, dale, Nacho. Este es un dicho. En verdad, como ustedes saben, el corazón está bajo el esternón y está muy cerquita, está a 2-3 centímetros, pero el llegar a ese lugar nos ha demorado 20 siglos, ¿no? La otra, en ese sentido, como les decía, destacamos la historia. Este doctor, que fue el último premio Nobel cirujano, es Alexis Carrel. Alexis Carrel, digamos, fue el primero que describió la anastomosis vascular. Por supuesto, esto lo hacía en cirugía experimental, en perros y gatos. La importancia de Carrel es que además practicó trasplantes renales en animales, cosa que en ese tiempo, principios del siglo pasado, no estaba descubierto todavía la heparina, ¿no? Pero sin embargo, él lo hizo. La otra, bueno, esta es la, y esa es digamos, la anastomosis, que él hace un triángulo para hacer la anastomosis. Digo esto, en ese tiempo no había sutura vascular, entonces él tampoco agujas y tampoco hilo, entonces él va a las costureras francesas a, digamos, ver lo que empleaban, y eso lo hace con hilo de seda, cosa que hoy en día no se usa más. La seda se digamos, degrada, y al degradarse en esas anastomosis luego producía pseudoaneurisma. Hoy en día se usa el poliprolene, ¿no? Que es una sutura, digamos, que no se degrada. La otra, bueno, Gros, empezamos con los mayores. Gros
es el primer cirujano que cierra un ductus. La importancia de Gross es que esto lo hace, digamos, en un momento en que el jefe de él, de la cirugía, estaba de vacaciones y obviamente no se hacía el cierre de ductus, ¿no? Bueno, si bien más adelante vamos a tocar, digamos, mejor lo que es el ductus. Obviamente que el ductus es una cardiopatía congénita, ¿no? La otra, Blaylock. Bueno, Blaylock es un cirujano de Estados Unidos. La importancia de Blaylock en la cirugía cardíaca es que queda en la historia a través de, digamos, describir una técnica compartida, se llama anastomosis de Blaylock-Towson, ¿no? Towson es la cardióloga que es inglesa y que lo induce a hacer esta cirugía. La cirugía consiste en una anastomosis entre la arteria subclavia y la arteria pulmonar para aliviar a chicos cianóticos, básicamente de tetralogía de Fallot. La historia dice, y voy a hablar mal de nosotros, es decir, de los cirujanos, porque la historia dice que Blaylock se comunicó con Gross y le dijo: doctor Gross, mire, yo tengo esta idea. Entonces Gross le contestó: escúcheme, doctora, a mí me pagan por cerrar los ductus, no para hacerlos. O sea, no entendió el pensamiento de Towson y quedó escrachado en la historia como que no tenía conocimiento. Básicamente, ¿no? Después lo vamos a ver, pero la tetralogía de Fallot tiene hipoflujo pulmonar. El chico es cianótico porque básicamente no le llega sangre a los pulmones. Entonces, de esta manera, al anastomosar la arteria subclavia a la arteria pulmonar, como la arteria subclavia tiene mayor presión, uno mete la sangre en el pulmón. Ustedes me pueden decir: doctor, pero escúcheme, usted está mezclando la sangre. Sí, por supuesto, mezclamos la sangre, pero mientras el pulmón tenga sangre para oxigenar y la oxigenación de ese chico, es decir, la saturación de ese chico, digamos, supere los 80 de saturación, no va a pasar nada. Esto que estoy diciendo es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si uno va a una sala de neonatología, entonces todos los chicos saturan ¿cuánto? 100, o sea, son todos normales, estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando dicen, este satura 90, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada. Si estamos hablando de un chico con una cardiopatía congénita cianótica. ¿Me van entendiendo? Bueno, por supuesto, ¿no? Esta cirugía es una cirugía paliativa que permite al niño crecer y luego, en una etapa más posterior, con un chico de mayor peso, uno realiza la intervención quirúrgica de corrección definitiva. Sigamos. Bueno, empezamos a complicar las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la complicación? Bueno, la complicación es que hasta ahora, lo que habíamos dicho, la ligadura de ductus, bueno, la ligadura de ductus, si bien es cierto que es una cardiopatía congénita, pero está fuera del corazón. Entonces uno la puede cerrar sin tocar el corazón. En este caso, las cosas se van complicando y Gibbon dice: pero escúchame, hay que parar el corazón. Entonces, si paramos el corazón, ¿cómo vamos a sostener la circulación? Entonces, ahí se inicia la etapa de la circulación extracorpórea que abre, digamos, una puerta al desarrollo, digamos, de la cirugía cardíaca. Esta se llama bomba de circulación extracorpórea, funciona con un motor que hace de corazón
y un oxigenador donde se oxigena la sangre que va cayendo ahí a ese recipiente. La otra. Bueno, miren, este es un escenario de un quirófano donde se está desarrollando una cirugía cardíaca. A la cabecera es esta, está, digamos, el lugar del anestesista con sus distintos monitores. Monitor multiparamétrico, es decir, el monitor de presión arterial, de presión venosa central, de temperatura, los cirujanos, los instrumentistas y acá la cabecita que se ve del perfusionista. Esta es digamos, el calentador. Nosotros trabajamos mucho con la temperatura. Por supuesto que hay un criterio muy difundido que al bajar la temperatura uno disminuye el consumo energético, ¿no? Esto se basó en los animales que hibernan. El animal que hiberna, ¿cierto? Digamos, no es que detiene su circulación, pero baja la temperatura, entonces el consumo energético, digamos, baja con ello y luego, digamos, en el tiempo de verano, ese animal se despierta. Ese es el concepto que también nosotros aplicamos. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la temperatura corporal de acuerdo siempre a lo que tengamos que hacer. Por supuesto que el hecho de bajar la temperatura corporal implica, digamos, dificultades luego, pero siempre en beneficio de la cirugía. Habitualmente son cirugías complejas. Y usted me pueden preguntar, doctor, ¿y hasta qué usted puede bajar la temperatura? Bueno, cuando deseamos hacer, ¿cierto?, lo que se llama paro total. ¿Qué implica paro total? Paro total implica que vos al individuo le vas a sacar toda la circulación. ¿Toda la circulación? Sí, toda la circulación. ¿Del cerebro también? Del cerebro también. Eso, digamos, habitualmente se hace a una temperatura de 18 grados. Es decir, el perfusionista, digamos, va a ir bajando la temperatura hacia 18 grados y va a interrumpir la circulación. Por supuesto que hay diferentes técnicas para evitar esto, para evitar sobre todo el deterioro del cerebro. Una técnica es perfundir solamente el cerebro con sangre oxigenada. La otra es trabajar, digamos, 20 minutos y luego perfundir el cerebro. Porque obviamente si la cirugía se prolonga mucho tiempo ¿qué es? Y más de una hora, es probable que haya, digamos, alteraciones cerebrales, ¿no? Bueno, habitualmente uno maneja la circulación extracorpórea y no es necesario bajar la temperatura, digamos. Habitualmente uno puede manejar temperaturas de 34, 35 grados. En ese sentido, hay tiempos, ustedes van a ver en el protocolo quirúrgico, tiempos que son muy importantes. ¿De qué tiempo estoy hablando? Por ejemplo, hay un tiempo, obviamente, de la cirugía. Habitualmente la cirugía lleva 4 horas, 5 horas, obviamente dependiendo qué es lo que se va a hacer. Pero hay un tiempo que se llama tiempo de circulación extracorpórea. ¿Qué quiere decir ese tiempo de circulación extracorpórea? Quiere decir que es el tiempo que la máquina va a estar sosteniendo al paciente. Obviamente, en ese tiempo el corazón va a estar parado, ¿no? Entonces, en ese tiempo, usted puede decir, doctor, y usted para el corazón, y el corazón no se infarta, lo protegemos con una sustancia que se llama cardioplegia. Hay distintas cardioplegias, cada cirujano usa la que más está habituado a usar. Básicamente hay cardioplegia sanguínea y cardioplegias cristaloides. Y vamos a otro tiempo que es el más importante, que es el tiempo de clampeo aórtico. Es decir, nosotros clampeamos la aorta, el corazón queda anóxico, ahí hacemos la cardioplegia y luego empezamos a trabajar,
digamos, en el corazón. Después, digamos, se llama reperfundimos, abrimos el clamp y el corazón teóricamente va a empezar a latir. Y luego lo sacamos de circulación extracorpórea. ¿Está entendido? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, sigamos. Bien, bueno, esta es la foto del perfusionista, ¿no? Esas las tubuladuras. Digamos, una pregunta básica es la otra. Fíjense que son tubuladuras de plástico. Cualquiera de ustedes puede preguntar, escúcheme, doctor, ¿y no se coagula esa sangre en esos tubos de plástico? No, a los pacientes que se opera con circulación extracorpórea se anticoagula, ¿no? El paciente se anticoagula con heparina. Para que ustedes tengan noción, pero para eso tienen que saber, ¿no? El CAP se maneja ¿con qué? Con el KPTT. El KPTT, ¿cuál es el valor normal? 35, 45, depende del laboratorio. Bueno, acá lo llevamos a 700. ¿Está? A 700. Entonces, ese es el parámetro en el cual, digamos, ustedes se tienen que relacionar. Prácticamente es una sangre incoagulable. O sea, si ustedes dejan así al paciente, se va a morir desangrado. Después, cuando termina la cirugía, los revertimos a eso. Se revierte con protamina. Bueno, sigamos. Bueno, empezamos ya, digamos, con los problemas. Estos son problemas estructurales del corazón, son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas tienen una frecuencia de aparición, por lo menos en países de Occidente, bien determinada, ¿no? Es decir, les voy a contar una anécdota que es real y que se refiere al doctor Castañeda. El doctor Castañeda es un guatemalteco que se desarrolló en Boston. El Boston Children es uno de los lugares más prestigiados del mundo de cardiopatías congénitas y él fue a visitar a Guatemala. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, doc. Bueno, entonces, digamos, le estaba contando la anécdota. ¿Por qué tiene importancia esta anécdota? Porque cuando fue a dar la charla, hay una cardiopatía que es la hipoplasia de ventrículo izquierdo, que es muy mortal, ¿no? Es muy mortal, ¿qué queremos decir? Que si vos no operás al chico antes del mes, se muere. Entonces, la audición de Castañeda le dijo, doctor, acá estamos todos muy contentos porque la hipoplasia de ventrículo izquierdo no nace acá, no tenemos. ¿Cómo no tiene? Entonces, ¿qué hizo Castañeda? No le dijo, sí, perfecto. Le dijo, no puede ser. Entonces, ¿qué les regaló? Les regaló un ecocardiograma. Entonces, en el ecocardiograma, a la próxima vez que vino Castañeda, le dijo, doctor, aparecieron las hipoplasias de ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente, esto es, digamos, neonatal, ¿no? Castañeda desarrolló la cirugía cardíaca neonatal. Entonces, ¿qué pasa? Como el chico nacía, no había ningún control. Los chicos estos no tienen soplo, nacen con un carácter cianótico pálido y muchas veces eran diagnosticados de sepsis y muerte por sepsis. Entonces no figuraba en el protocolo el hecho de hipoplasia. Cuando vino el eco, le hacían el eco y empezaron a diagnosticar las hipoplasias de ventrículo izquierdo. O sea, hablo de esto. ¿Por qué? Porque las cardiopatías congénitas tienen una frecuencia de aparición. O sea, siempre aparecen de tal manera que más o menos está estipulado que en Argentina por año nacen 7.000 cardiopatías congénitas. Eso se saca a través de que
hay una frecuencia de cardiopatías congénitas de 10 por 1000. O sea, hay 10 cardiopatías congénitas por 1000 nacidos vivos. Luego empezamos a clasificar las cardiopatías congénitas. Hay muchas clasificaciones, pero básicamente, para no complicarlos y eso, hay cardiopatías congénitas graves, las cuales necesitan su corrección, tempranamente, porque si no el chico se muere, y hay otras cardiopatías que uno puede diferir su corrección, ¿no? También, hay que decirlo, depende de qué lugar estemos hablando, implica cuándo vas a corregir la cardiopatía congénita. ¿Por qué digo esto? Porque si vos estás en un lugar de mucha complejidad, por ejemplo en el Boston Children, una tetralogía de Fallot la vas a corregir al primer mes de vida, ¿no? Si estás acá en Argentina, en Rosario, los Fallot habitualmente se corrigen a los 6 meses de vida, ¿no? Bueno, ahí están determinados los tipos de cortocircuitos que implican las cardiopatías congénitas. Vamos a tocar las cardiopatías congénitas más frecuentes. Las cardiopatías más frecuentes, básicamente, ¿vieron esa canción? Tiene un agujerito. Bueno, si ese agujerito sucede a nivel de las aurículas, eso es una comunicación interauricular. Si eso reside en el ventrículo, es una comunicación interventricular. También hay lesiones obstructivas, pueden ser una estenosis aórtica. El chico nace, se llama estenosis aórtica del lactante y tiene la válvula aórtica estenosada. También puedes tener estenosada la arteria pulmonar. Y la otra es la coartación de aorta. Bueno, esas serían, las cardiopatías, no cianóticas más frecuentes. Después tenemos las cianóticas, de los cuales la más frecuente en época de lactancia, es la tetralogía de Fallot. Ahora, si ustedes reciben un chico, están en neonatología y reciben un chico cianótico, es muy probable que el diagnóstico sea una transposición de grandes vasos, ¿no? Mientras que si ese chico, como les dije antes, va creciendo y en época de lactancia aparece la cianosis, eso hay que pensar en una tetralogía de Fallot. La otra. Bueno, este es un cuadro básicamente en el cual uno, a través de la radiografía de tórax, que es muy importante en estos chicos de cardiopatías congénitas, tiene que leer, ¿no? Arriba está el flujo sistémico pulmonar. ¿Vieron? Nosotros tenemos un flujo sistémico y un flujo pulmonar, ¿no? Ese flujo sistémico pulmonar habitualmente es 1 a 1. O sea, lo que pasa por el lado izquierdo es lo mismo que el lado derecho. Como en este caso tenemos anomalías estructurales, esa relación difiere. En este caso, en la comunicación interauricular, ese flujo sistémico pulmonar va a estar aumentado. Entonces vos, en la radiografía de tórax, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una redistribución de flujo. Por ejemplo, el flujo sistémico pulmonar disminuido está cuando, no llega sangre, a los pulmones. Eso puede ser, por ejemplo, en la tetralogía de Fallot. Es lo que expliqué antes con respecto a la fístula de Blay-Lowtaussig. La fístula de Blay-Lowtaussig, justamente en esos chicos que tenían el flujo pulmonar disminuido, le ponen una fístula para que llegue flujo al pulmón, ¿no? Bueno, la otra.
Bueno, llegamos a la comunicación interauricular. La comunicación interauricular hay cosas que son importantes, ¿no? La comunicación interauricular es, como su nombre lo indica, es una comunicación entre las aurículas. Por supuesto que como hay mayor presión en el lado izquierdo, la sangre va a pasar al lado derecho, a la aurícula derecha, y obviamente a través de la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Como les dije, va a estar sobrecargada la arteria pulmonar con mayor flujo, porque como les dije, digamos, ¿cierto? ¿Cuánto pasa por izquierda y cuánto pasa por derecha? 1 y 1, pasa lo mismo. Ahora, con la CIA hay que ver qué, digamos, shunt tiene de izquierda a derecha, y eso va a determinar la importancia. Habitualmente uno tiene 3-1, o sea, pasa a la derecha 3 veces más que por el lado izquierdo. Por supuesto que si usted tiene un agujero que comunica esta cavidad, ¿qué es lo más fácil a pensar? Y doctor, lo tiene que cerrar. Por supuesto, hay que cerrarlo. Bueno, hoy en día la ciencia ha avanzado y se crean dispositivos para cerrarlo por vía hemodinámica. Dame la otra. Bueno, ven, ahí está esquematizado lo que sería la comunicación interauricular tipo ostión secundum, y digamos, esto es el septum interauricular, ¿ven? Esto es el septum interauricular, y acá se pone, digamos, ¿conocen lo que es el yo-yo? ¿Vieron el yo-yo? Sí, profe. Bueno, vieron que tiene un centro y tiene, digamos, 2 circunferencias. Bueno, ese centro iría colocado acá y cada circunferencia ocluiría digamos, el orificio de la comunicación interauricular. Bueno, nada, eso es lo que se está haciendo hoy actualmente, y no es necesario operarlo al chico, digamos, con una cirugía cardíaca, siempre y cuando tenga estos bordes en los cuales este dispositivo se pueda fijar. Si no tiene estos bordes, el paciente va a ir a una cirugía. ¿Por qué va a ir a una cirugía? Bueno, porque este paso determina que este ventrículo derecho se vaya dilatando y cada vez se vuelva más insuficiente. Obviamente que la aurícula derecha también se agranda, y eso dificulta la hemodinamia del paciente. Si bien es raro, pero también puede desarrollar lo que se llama, que de todos cardiólogos, cirujanos, cardíacos, de desarrollar hipertensión pulmonar. ¿Qué quiere decir hipertensión pulmonar? Que este ventrículo derecho tenemos que llevar a un punto en donde ustedes tienen que saber cuál es el valor de presión arterial del ventrículo izquierdo. Bueno, eso es bastante, digamos, fácil, ¿no? Ustedes toman la presión arterial, ¿no? ¿Cuál es la presión normal? ¿Me escuchan? Es una pregunta que deberían contestar ustedes. ¿Cuál es la presión normal? 120 sistólica, 80 diastólica. Perfecto. Entonces, esto que contestó Martín, este ventrículo izquierdo desarrolla una presión de 120, ¿cierto? Es sistólica. Entonces, como Martín contestó, ahora le vamos a hacer la pregunta difícil. ¿Y cuánto es la del ventrículo derecho? Ayúdenlo. Bueno, nadie. Bueno, la presión del ventrículo derecho es 30. Está, por eso, digamos, ¿cierto? Este ventrículo sistema
sistémico desarrolla una presión superior al lado derecho. Pero en este caso que le estaba comentando, debido a que acá hay un yunteo hacia el lado derecho por años, ponele, esta chica que vimos ahí en el centenario tenía 20 años. Entonces, 20 años pasó sangre de la izquierda a la derecha y desarrolló hipertensión pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que este ventrículo derecho le pasó al sistémico. No tiene 30 en este caso, ¿no? Tiene más que el sistémico. Entonces, ¿qué? No podés cerrar la CIA porque se muere. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, este paciente, digamos, ese tipo de paciente con hipertensión pulmonar va, si querés salvarlo, va a un trasplante cardíaco. No tiene otra. Bueno, sigamos adelante. Bueno, llegamos a la comunicación interventricular. Esto nada más que lo mismo que lo que vimos allá, pero nada más que en el ventrículo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctor? Bueno, la diferencia son las cámaras de presiones. Entonces, ¿qué presión manejan las aurículas? Las aurículas manejan 4, 5 milímetros de mercurio de presión, mientras que dijimos que en el ventrículo hay 120 de presión. Entonces, las consecuencias van a ser mayores. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor presión de la bomba va a tirar mayor flujo al ventrículo derecho. ¿Me entienden? Entonces, en una 6B, ¿cierto? Hay que ver la clínica del paciente. O sea, puede ser que el chico al poco tiempo de nacer implique, digamos, que se encuentra en insuficiencia cardíaca porque, digamos, la 6B es grande e implica que el chico, a pesar del tratamiento, no puede, básicamente estos chicos no pueden comer, porque, digamos, al comer el corazón, digamos, se taquicardiza para sostener la alimentación y no lo puede hacer porque está en franca insuficiencia. Entonces, ese chico, digamos, que tiene 3 meses, 4 meses, lo tenés que pensar que lo tenés que cerrar la 6B. Dicho esto, entonces ustedes pueden preguntar, ¿por qué usted, digamos, doctor, marca los 3 meses? Bueno, porque el chico cuando nace tiene hipertensión pulmonar, normalmente, ¿no? Todos nacemos, como ustedes saben, el pulmón no tiene aire cuando vos estás en la panza de tu madre. No tenés aire, tenés líquido amniótico. Entonces, eso genera en el árbol pulmonar una hipertensión. Cuando vos das tu primer, digamos, ingreso de aire, esa hipertensión pulmonar va cayendo. Lo que pasa es que al caer la presión en el pulmón implica que más sangre pase del lado izquierdo al derecho. ¿Y eso cuándo sucede? Justamente a los 3 meses, 4 meses, las presiones pulmonares caen, entonces se desequilibra ese yunteo y el paciente entra en insuficiencia cardíaca. El segundo, el otro, bueno, hay distintos tipos de 6B, digamos, miren, esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta y este es el tabique interventricular. Acá están marcados, ¿ven? En el tabique interventricular se llaman 6B musculares. Acá está la válvula tricúspide, acá está la válvula tricúspide y estas serían la subtricuspidia. Acá está la arteria pulmonar y esta sería la subpulmonar, 6B subpulmonar y esta sería 6B subaórtica. ¿Qué consideraciones podemos hacer de acuerdo a la localización? Bueno, las musculares pueden cerrarse espontáneamente. ¿Por qué? Y porque el músculo crece, es decir, el músculo se hipertrofia y crece. Podés tener la suerte, es decir, un 50% de las 6B musculares se cierran espontáneamente al año. Las 6B subtricuspidias también pueden cerrarse. ¿Por qué? Porque la válvula tricuspidia tapa la 6B y la puede cerrar. Y entonces las otras, no, las arteriales, pulmonar y subaórtica nunca se cierran. Pues no, es tejido, digamos, es tejido fibroso. La otra, bueno, esto es, digamos, la esquematización de lo que sería una 6B, ¿ven? Este es el tabique interventricular
y esta es la 6B. Acá está esquematizado, digamos, una 6B muscular. Ustedes me pueden decir, doctor, ¿y eso que habló de la CIA con cierre por dispositivo, se puede hacer acá? Sí, pero se puede hacer justamente en las musculares. ¿Por qué? Porque no afecta a las válvulas. Las otras 6B que dijimos, debido a la cercanía con las válvulas, no se puede colocar dispositivo porque podés lesionar las válvulas y convertir todo en un desastre. La otra, bueno, llegamos a la tetralogía de Fallot. Esta tetralogía de Fallot es, digamos, el emblema de la cardiopatía cianótica, ¿no? Básicamente Fallot en el siglo pasado describió esta patología donde él determina que estos corazones tienen comunicación interventricular, estenosis de la arteria pulmonar, cabalgamiento de la aorta, o sea, la aorta se tira hacia la derecha, y hipertrofia del ventrículo derecho por esa estenosis pulmonar que tiene. A ver, vamos en la otra. Bueno, miren, este es el esquema, ¿ven? Esta sería la 6B. 6B subaórtica, ¿ven? Acá está la aorta, entonces es abajito de la aorta está la 6B. Es debido a esta destroposición de la aorta, el tabique interventricular está tirado hacia la derecha. Entonces, cuando cerremos la 6B, tenemos que tener cuidado de no obstruir la aorta. Por el otro lado, tenemos esto, que es la estenosis de la arteria pulmonar, estenosis, ven, infundibular, y estenosis en este caso del tronco, ¿no? ¿Por qué le digo, doctor, estenosis? Si ahí no dice nada. Bueno, mirá, o sea, normalmente el diámetro de la aorta y el diámetro de la pulmonar son iguales. En este caso está disminuido por esa característica. ¿Y esto va a tener importancia? Claro que va a tener importancia, porque este chico, cuando vos lo corrijas, básicamente la corrección de la tetralogía de Fallot pasa por el cierre de la 6B, ¿no? Cierre de la 6B y ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, en este caso vamos a tener que resecar el infundíbulo, ampliar el anillo pulmonar y ampliar la arteria pulmonar. Bueno, sigamos. Bueno, este es un destacado cirujano, es nuestro emblema como cirujano de cardiopatías congénitas, es el doctor Kreuzer, y él desarrolló toda su actividad en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Sigamos. Bueno, este es en un congreso donde, digamos, estoy con el doctor Kreuzer y el doctor Schlichter, otro destacado cirujano cardíaco infantil. Otro más. Bueno, empezamos con la cirugía, el abordaje, digamos, del corazón se hace a través de una esternotomía. Este paciente que está representado tiene ya hecha una esternotomía. Eso es frecuente, digamos, es bastante frecuente en cardiopatías congénitas que el niño se deba operar más de una vez, ¿no? Sigamos. Bueno, ahí se está debridando, porque obviamente cuando tiene el paciente operado el corazón se pega al esternón y hay que tener mucho cuidado para no lesionarlo al corazón cuando hay que operarlo nuevamente. La otra, ven, ahí está todo pegoteado, estamos con cuidado, digamos, debridando las estructuras cardíacas. La otra, bueno, esto, fíjense que estas son las cánulas venosas, esta cánula está en la vena cava superior, esta cánula en la vena cava inferior, y lo que se está haciendo, no sé si alcanzan a ver, esta es una prótesis de PTFE, que es el tercer estadio de un ventrículo único. Esto se llama bypass de ventrículo derecho.
es la etapa terminal de esta cardiopatía congénita. La otra, bueno, un poco más esquematizado, ¿no? O sea, acá está colocado este PTFE, habitualmente son PTFE de 14, 18 milímetros, y el paciente debe, como dije, ¿no? Son pacientes, digamos, con circulación de ventrículo único, deberá estar anticoagulado. Siguiente. Bueno, entramos a las cardiopatías adquiridas, donde están divididas en valvulares, arteriosclerosis coronaria y trasplante cardíaco. La siguiente. Bueno, Starr fue un cirujano inglés que ideó la primera válvula cardíaca. Esta válvula cardíaca, que hoy prácticamente no se usa, es la válvula de bolilla, ¿no? Era básicamente el concepto físico que tiene es muy importante porque, digamos, cuando la válvula aórtica se abre, el flujo sale por los costados de la jaula, y cuando la presión baja, la bola ocluye el anillo. Bueno, se dejó de usar, ¿por qué? Porque en anillos chicos era muy difícil colocarla y presentaba el paciente complicaciones tromboembólicas. Siguiente. Bueno, esto un poco más. Siguiente. Esto es lo que se usa actualmente. Básicamente tenemos, o sea, por supuesto que la válvula ideal no existe, ¿no? Básicamente hay dos tipos de válvula. La válvula biológica, que puede ser válvula de porcino, válvula de pericardio bovino, y la válvula mecánica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos válvulas? Bueno, la diferencia entre estas dos válvulas es que la válvula mecánica va a requerir indefectiblemente anticoagulación del paciente. El paciente tiene que estar anticoagulado de por vida, porque si no va a trombosar la sangre. Y la válvula biológica no requiere anticoagulación. Entonces, ahí ustedes me dicen, doctor, colóquenme la válvula biológica. Bueno, ¿cuál es el problema de la válvula biológica? El problema de la válvula biológica es que no dura, es decir, dura un tiempo, ponele 15 años. Entonces, si vos operás un paciente de 20 años, es muy probable que elijas ponerle una válvula mecánica, porque con la anticoagulación te va a aguantar todo el tiempo para que ese paciente llegue a la adultez. Si vos pones una válvula biológica, indefectiblemente vas a tener que hacer algún procedimiento, porque esa válvula se va a desnaturalizar. La siguiente. Bueno, una cosita, la siguiente, digamos, antes de iniciar esto, ¿no? Esos son los reemplazos valvulares, ¿no? Obviamente hay una tendencia actual que es tratar de corregir los defectos valvulares a través de una plástica. Es decir, no necesariamente reemplazar la válvula, sino corregirlo a través de una plástica. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si uno hace una plástica al paciente, digamos, lo pone en el rango de mortalidad de la población general. Mientras que si vos pones una válvula, quitas una expectativa de vida de 10 años del paciente. Justamente por algo que yo dije con la válvula de Starr-Edwards, pero que no está resuelta a pesar de todo. ¿Cuáles son? Son los problemas tromboembólicos. Los problemas tromboembólicos determinan un 3% de mortalidad acumulativa anual. Pongas la válvula que pongas, ¿no? Ponga la biológica o la mecánica. Entonces, eso llevado a los 10 años es un 30% de mortalidad. Y bueno, acá tenemos, digamos, esto
Esto, hola, Nacho, Sí, Pedro. se me fue, no sé, a ver, No, estás conectado. estoy conectado, bien, perfecto. Bueno, esta es la Y hay colocación. poco tiempo para la llamada, no sé cómo. Bueno, Capaz hay que reiniciar la llamada sí, en unos bueno, minutos. ¿De en unos cuánto es minutos. la hora de la charla? No, hasta que termine. Ok, Fa- fa- bueno. falta un tiempo. Bueno, les decía que hoy en día, digamos, existe un dispositivo para colocar la válvula en posición aórtica, en estenosis aórtica, digamos, a través de hemodinamia. Eso se llama el procedimiento de TAVI. Inicialmente se deja este procedimiento para pacientes que tienen contraindicada la cirugía, básicamente porque son muy grandes, porque tienen contraindicación de anticoagulación. Entonces uno, digamos, opta por este procedimiento que no es necesario hacer una cirugía a corazón abierto. Bueno, sigamos. Bueno, acá está esquematizado de una manera, digamos, por lo menos, digamos, personal, el hecho de eh, la mano de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué relación tenemos con esto en lo que estamos hablando? Bueno, obviamente el Dios nuestro no es Maradona, sino en este campo lo es el doctor Favaloro, ¿no? En la otra, el doctor Favaloro, eminente cirujano cardíaco argentino, es el que implantó en el mundo el bypass aortocoronario. Digamos, en verdad, digamos, como todo estudiante de quinto año, esto que le estoy diciendo, no solamente por el conocimiento médico, sino por el conocimiento histórico, lo deberían saber. En los exámenes que he tomado, lamentablemente, lo desconocen. No solamente el término bypass, sino, digamos, al doctor Favaloro, ¿no? Que verdaderamente me pone muy triste. Entonces, retomando, ¿qué es lo que hizo Favaloro? Favaloro, digamos, creó el método para, digamos, salvar las obstrucciones coronarias, un bypass. En este caso, él usó vena safena, ¿no? Él usó vena safena porque ya en la historia estaba creado el bypass femoropapiquio. Otra cosa que ustedes deben saber, digamos, cuando se habla de obstrucciones arteriales periféricas, el miembro inferior. Entonces, él utilizó ese concepto, nada más que lo hizo, digamos, en el corazón, ¿no? Entonces, él, digamos, popularizó el tema del bypass aortocoronario. Aorto porque sale de la aorta y termina en la coronaria. El otro, bueno, también hay que decir que con el tiempo se vio que ese bypass de vena safena se ocluía, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de pacientes, muchas veces jóvenes, en los cuales estos bypass sostienen la irrigación al corazón. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que la arteria mamaria, adelante, sigamos, que la arteria mamaria era más permeable a largo plazo que la vena safena. Entonces, hoy en día, a los bypass se coloca un bypass mamario, ¿no? Utilizando la mamaria. ¿Cuál es el problema? Bueno, un problema es que tenemos solamente 2 mamarias y por ahí hay que hacer 4 bypass, entonces no te alcanzan las mamarias para hacer, digamos, la cantidad de bypass. Entonces, bueno,
lo resolvemos de acuerdo al tipo de paciente que tenemos. Algunas veces en pacientes jóvenes, en pacientes, digamos, menores de 50 años, se utiliza lo que se llama la doble mamaria, ¿no? Pero aún así no alcanza a hacer todos los puentes que requerimos. ¿Cuáles son estadísticamente las diferencias? Bueno, son muy notorias. El bypass mamario descendente anterior a los 20 años tiene el 85% de permeabilidad. Es decir, hoy hacemos un bypass mamario de a los 20 años va a estar permeable. Y la vena safena a los 10 años están ocluidas. Se ha interpuesto otro elemento que también se usa, que es la arteria radial, ¿no? Es decir, se hacen bypass con arteria radial cuando no tenemos arteria mamaria. Bueno, sigamos adelante. Otro más. A ver, otro más. Bueno, esta es una cirugía ya hecha. Fíjense, ven, estos son los puentes venosos. Esta es la vena safena saliendo acá de la aorta. Estas son las anastomosis. Esta es un bypass a la coronaria derecha. Esta seguramente es un bypass a la arteria circunfleja. Y acá que no se ve, la otra estaría la mamaria, ¿no? ¿Ven? Ahí se está sacando la arteria mamaria debajo del esternón, la otra. Y ahí está desplegada la arteria mamaria sobre la cara anterior del corazón a la descendente anterior. Bueno, siguiente. Bueno, siguiente más, otra. Bueno, estamos hablando de las obstrucciones coronarias, ¿no? Entonces, estos pacientes obviamente son portadores de el angor pectoris, es decir, tienen clínica de dolor de pecho y eso sucede por las obstrucciones coronarias. Se ha creado un método que es, digamos, de dilatar esas obstrucciones a través de una dilatación del vaso y colocación de un stent. El stent es metálico y esto, digamos, no solamente alivia al paciente, sino que, digamos, deja de ser necesario la cirugía. Cada vez se colocan más stent, pero básicamente lo que se maneja es que una arteria obstruida del corazón implica angioplastia o colocación de stent. 3 arterias generalmente va a cirugía y 2, bueno, se discuten, ¿no? Hoy en día se habla de lo que se llama el heart team, que sería el equipo del corazón, donde los pacientes se discuten y entre el hemodinamista y el cirujano definen cuál sería la mejor estrategia para ese paciente. ¿La otra? Bueno, ahí están, ¿ven? Esta es la obstrucción, esta es la placa de ateroma, esta sería la dilatación con balón y esta es la colocación del stent, ¿no? La otra. Bueno, esta es una cinecoronariografía. La cinecoronariografía es colocar un catéter y la inyección de contraste. Acá se ve prácticamente este paciente no tiene tronco de coronaria izquierda, sino que muy cortito y se divide en descendente anterior y en arteria circunfleja. Fíjense que la descendente anterior no sigue, o sea, tendría que seguir por acá. Bueno, acá la dilataron, colocaron un stent y apareció la descendente anterior. ¿Está? Bueno, esa es la colocación, digamos, del stent. Escúchenme, mire, vamos a tratar de terminar con la clase porque nos quedan 6 minutos. De no terminar, iniciamos otro enlace. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿vos querés que nos volvamos a unir a esto una vez que termine o querés crear otro? No, creo que crear otro. Yo creo que si se termina la llamada se puede volver a ingresar por una hora ¿sí? más.
Ah, bueno, Así que de dale, última probamos así, no creás otro y llegado el caso, perfecto, bueno. En La el otra, caso de que no se pueda, perdón que interrumpa, voy a dejar otro link para que se conecten si no funciona el mismo, ¿ok? Lo dale, dejo en el dale, chat. genial. Lo dejo en el chat. sigamos. La otra. Bueno, este que aparece ahí en la revista Time de hace tiempo atrás es el doctor Christian Barnard, ¿no? El doctor Christian Barnard fue el primer cirujano del mundo que implantó el corazón de otro hombre, es decir, digamos, fue el primero que, digamos, hizo un trasplante cardíaco. ¿Eh? Él era un cirujano sudafricano y en verdad el que tenía la experiencia de trasplante cardíaco era Shanway, que era un cirujano de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una ley que mientras tanto el tratamiento, en este caso de la insuficiencia cardíaca, no estaba establecido, digamos, como el trasplante cardíaco, no se puede aplicar. Entonces, digamos, no estaba dispuesto la autorización de trasplante cardíaco en Estados Unidos. Christian Barnard fue a un workshop que dio Shanghai y luego regresó a Ciudad del Cabo y hizo su trasplante de corazón, digamos, en 1967. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, doctor, ¿y qué fue de la historia de Christian Barnard? Bueno, la historia de Christian Barnard termina siendo una persona pública, una persona del jet set, y en verdad no le va tan bien con el trasplante cardíaco. Él, en su experiencia, tiene una mortalidad alta en trasplante cardíaco, ¿no? Mientras que Shanway, que había hecho su experiencia en perros, tenía mucha experiencia, la experiencia de Shanway determina que su estadística marca que tiene un 85% de sobrevida a los 5 años. Hay que interpretar esto, que el que va a trasplante cardíaco tiene un 90% de mortalidad al año, ¿no? O sea, en nuestro país esto es una información para todos ustedes. La gente que está en programa de trasplante cardíaco es muy probable que se muera en esa espera antes de llegar al trasplante cardíaco. Por eso el mensaje nuestro hacia la población en general en que tenemos que ser dadores de órganos, ¿no? En los cuales, obviamente, con el corazón, digamos, no se puede vivir si no haces algo. Entonces, lo que tenemos que divulgar es que la gente, digamos, porque sin eso no podemos hacer, por más que vos tengas el mejor instituto, el mejor cirujano, si no te donan un corazón no lo vas a poder realizar. Entonces hay que concientizar a la población. La otra cosa es que cada vez, digamos, nosotros tenemos que mantenernos serios en nuestras instituciones para determinar que la población en general nos crea, ¿no? Cualquiera conoce que, digamos, las poblaciones, digamos, de bajos recursos, dicen, no, el doctor ese, cualquier cosa, te va a matar para sacarte el corazón, o en el shopping sí, encerrar una nena para sacarle. Bueno, esas cosas son, digamos, de un pensamiento mágico, ¿no? Obviamente que estas cirugías son cirugías de alta complejidad donde hay que coordinar bastantes equipos, pero bueno, esa es nuestra realidad, o sea, digamos, eh, eh, la realidad es que necesitaríamos más órganos para, digamos, eh, realizar la cirugía que nuestros pacientes requieren, ¿no? La otra,
Bueno, este es... Hola, profe. Hola, Doc. Bueno, con esta interrupción seguimos. ¿Están todos? ¿Están todos? Creo que sí, profe. Creo que Bueno, sigamos. Nacho, ¿estás ahí? Sí, estoy terminando ahí de admitir Ah. algunos, pero ya comparto la pantalla, un segundo. Dale. Aprovecho para decir. Hacer algún tipo de repaso. Perfecto. Escúchenme, no tienen ninguna consulta, está todo claro, los conceptos. En este momento podemos contestar algo que haya quedado, digamos, con dudas. Profe, yo te quería preguntar sobre el tiempo de resolución de las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, cuando operás. Perfecto. Bueno, bien, es una excelente pregunta. Bueno, obviamente que depende de la cardiopatía congénita que estemos hablando, ¿no? Si bien la contestación agostina puede ser que hoy en día, la tendencia es corregir cuando más temprano se pueda. ¿Por qué? Porque se ha visto que el hecho de que la cardiopatía congénita permanezca deteriora el corazón y es mejor, digamos, operarlo antes. Pero te pongo otro problema. ¿Cuál problema? Bueno, vamos a hablar de la cirugía cardíaca, que es lo que estamos hablando. Si vos en cirugía cardíaca hablas de solo un punto, ¿cuál es el punto? La edad. Entonces, menos de un año, más de 70 años, es decir, estamos hablando de los extremos de la vida, duplica la mortalidad. Entonces, volvemos a tu pregunta, doctor, ¿a qué edad se opera? Bueno, si estamos hablando de una comunicación interauricular, la comunicación interauricular son pacientes asintomáticos, muchas veces se descubren en un escenario de consultorio pediátrico donde la pediatra oculta un soplo en foco pulmonar, un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar que implica eso que les dije yo, que aumenta el flujo pulmonar y eso determina un soplito. Entonces, a ese chiquito que está muy bien, que va a la escuela, que no sé qué, que está totalmente asintomático, esa pediatra le pide un eco y sale en el eco una comunicación interauricular. Bueno, ¿a qué edad lo corregimos? Esa CIA habitualmente se corrige antes del ingreso escolar, es decir, 5 o 6 años. No pasa nada, el paciente está asintomático. Siempre y cuando el paciente, por ejemplo, digamos, como dije, es asintomático. Si lo es, por ejemplo, es un chiquito que debido a ese hiperflujo pulmonar, digamos, tiene frecuentes recaídas de infecciones respiratorias, el shunt de izquierda a derecha es muy grande, de 4-1, bueno, entonces lo operás a los 3 años, a los 2 años, cuando se considere. El tiempo de la cirugía de la comunicación interventricular ya es más variable y está muy relacionado a la sintomatología del paciente. ¿Qué quiero decir esto? Que si el paciente está en insuficiencia cardíaca intratable, ese chico no come porque empieza a tomar la teta y se agita, entra en insuficiencia cardíaca y se desnutre. Entonces ese paciente lo tenés que operar en el momento que está 3 meses, con 4 kilos, ¿no? En ese tiempo haces la cirugía de cierre de 6B. En pacientes asintomáticos se espera, digamos, con comunicación interventricular estoy hablando, ¿no? Se espera cerca del año.
En tetralogía de Fallot, bueno, un poco lo dije antes, es decir, si vos estás en un gran centro, por ejemplo, en el Boston Children's, lo vas a operar a los meses. Acá, digamos, vas a operarlo de acuerdo a la anatomía cerca del año de vida. Ponele, y doctor, el chico está cianótico, no me alcanza, no va a vivir hasta llegar al año. Bueno, le haces un Blalow-Taussig. Y con eso permitís que el chico llegue al año y ahí con un mejor peso, en otras circunstancias, lo operás y le haces la corrección definitiva. El Blalow-Taussig, son cirugías que se denominan paliativas. O sea, no son correcciones definitivas, sino que vos paliás, digamos, el defecto para que el niño siga creciendo y después, en otras condiciones, que va a tener un pronóstico más favorable, lo operás. Bueno, bueno, no menciono, o lo mencioné de costado, por ejemplo, la hipoplasia ventrículo izquierdo. La hipoplasia ventrículo izquierdo, como la transposición de grandes vasos, lo operás en los primeros 10 días de vida. En eso es así. O sea, no es que esperás la clínica del paciente, nada. Una vez hecho el diagnóstico, lo operás porque los ventrículos se deterioran y si vos esperás más tiempo, los porcentajes de mortalidad con la cirugía son mayores. Bueno, no sé si te contesté, perfecto, Agustina. Sí, perfecto, gracias, profe. Bueno, a ver, otra pregunta. Bueno, estábamos en el momento del trasplante. La otra. Y bueno, estábamos en el tiempo de Christian Barnard, que él fue el que primero hizo el trasplante cardíaco. Por supuesto que fue un hito, digamos, de la ciencia médica. Hoy está muy establecido el tratamiento, digamos, de las cardiopatías terminales, de la insuficiencia cardíaca, con el trasplante cardíaco, pero vuelvo a repetir, ¿no? Para hacer un trasplante cardíaco se necesita un donante, ¿no? El otro. Bueno, hace poco, digamos hace 15 días, tuvimos una reunión, el otro, sobre trasplante cardíaco, en donde se estimulaba a los médicos, digamos, obviamente para llegar al trasplante cardíaco es el trabajo de mucha gente, ¿no? Como les dije, es mucho trabajo, digamos, del médico, tratar, digamos, de convencer a la población de que una vez, cierto, determinado la muerte cerebral del paciente, ese paciente puede donar sus órganos y, digamos, servir a otra persona que los requiere, ¿no? En ese sentido, y bajo la misma óptica, es considerado el padre de la cirugía cardiovascular, que es el doctor de Backey, ¿no? Y en su mano tiene, en su momento, que fue que se pensaba el desarrollo del corazón artificial. Hoy en día el corazón artificial sirve como, digamos, estadio transitorio, ¿no? Es decir, vos tenés un paciente, cuento un ejemplo, esto sucedió en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón. Un paciente de 35 años tuvo una miocarditis, entró en insuficiencia cardíaca y le colocaron un corazón artificial. Con el corazón artificial todo bien, sostenía la presión, orinaba, pero al bajarle las pulsaciones del corazón artificial, el paciente entraba. Entonces estuvo una semana con el corazón artificial y entró en plan de trasplante
de urgencia nacional. Esto que les cuento era el mediodía de un día y a las 10 de la noche estaba trasplantado. Esos son los términos de España, ¿no? España en Europa es el país que mayor trasplante hace. Pero para eso hay determinados lineamientos, pero básicamente es que la población cree en la actividad médica y en las instituciones y dona el órgano, ¿no? Bueno, la otra, este es otro gran doctor, este es perdón, es de Backey. Bueno, en la otra, y este es un cirujano nuestro de acá, formado en el hospital público, que es el doctor Benetti. Él desarrolló una técnica de cirugía, la cirugía coronaria sin circulación extracorpórea. Es decir, digamos, los puentes anastomóticos a la arteria coronaria se hacen con el corazón latiendo. La otra, bueno, la otra, y esto es lo que él desarrolló, que se llama el estabilizador cardíaco. Es básicamente hablando como un tenedor que fija la arteria coronaria y uno, digamos, con esa fijación puede confeccionar la anastomosis. La otra, bueno, esto es de una cirugía, ahí está, digamos, el separador del fino quieto, el estabilizador, y ahí lo que se ve acá es la arteria descendente anterior, ¿no? Ahí donde se va a hacer la anastomosis, ¿sí? Y bueno, la otra, y soy yo en una cirugía, así que bueno, con esto damos por concluido el tema. Espero no haberme excedido y que no les haya resultado cansador. Lo que me gustaría es, digamos, que me hicieran alguna consulta. Profe, ¿te molesta que te haga una pregunta? No, para nada. Justamente cuando estabas hablando de trasplante, hay una duda que tengo, que nunca pude consultar, sobre el corazón trasplantado que está completamente denervado. Entonces, ¿cómo sería el manejo? El uso, no sé si se utilizan drogas, cómo manejas la precarga, la poscarga, o las drogas cronotrópicas, sobre esa situación. Bien, bueno, mirá, primero hay que referenciar qué tipo de técnica se usa para el trasplante. ¿Por qué te digo esto? Porque esto que vos estás refiriendo es en cuanto a que la técnica quirúrgica, digamos, de colocar el corazón donde estaba el anterior corazón, hoy en día se hace un anastomosis bicavo. Entonces, al hacer la anastomosis bicavo, digamos, vos conservás el nódulo sinusal y por lo tanto ese paciente, digamos, va a tener, digamos, un ritmo sinusal, digamos, ¿no? O sea, el corazón funcionante va a tener su ritmo sinusal. En cambio, si hay una técnica que se abren las cavas y en ese caso se pierde el ritmo sinusal del corazón trasplantado. En cuanto a lo otro, una vez los principales problemas del corazón trasplantado son dos. O sea, uno es el rechazo, digamos, y otro es la infección. Básicamente, el trasplantado se juega en esos dos términos,
rechazo versus, digamos, infección. Hoy están bastante estandarizados, digamos, los programas de trasplante cardíaco en cuanto a eso, ¿no? Profe, y ya que mencionaste lo que es bicabo, ¿hay alguna situación en la que todavía se siga prefiriendo la vía auricular? ¿O ya quedó descartada esa? ¿La vía auricular para qué? Para el trasplante. No, bueno, obviamente que el ritmo sinusal, sobre todo en estos pacientes de corazón trasplantado, es muy importante, porque hay que recordar que el ritmo sinusal en un corazón aporta el 30%, digamos, de la fracción de eyección. O sea, si bien es cierto que no es una cámara ventricular, pero la contracción auricular, digamos, implica que el ventrículo se llene más de sangre. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Creo que no, profe. Sí, decime, Rosario. ¿Crees que no? No hay ninguna No, pregunta. quedó todo claro. ¿Sí? ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces los saludo. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Dale, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe, gracias.